Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse con esta jornada que tenemos para ustedes el día de hoy. Para nosotros es pues, un honor siempre primero compartirles lo que hacemos en nuestra universidad, pero también pues verlos y conectarnos así sea de manera virtual de vez en cuando para hacer networking, para contarles que estamos en la universidad y también contarles las buenas noticias que tenemos en nuestra institución. Mi nombre es Andrés Camilo Osorio, yo soy profesor del área de periodismo y director de la maestría en comunicación digital. La maestría justamente hoy es la que está invitando a este evento, a este webinar, que les contaremos ahorita en breve con más detalle. Pero antes de saludarlos, saludarlas y darles las gracias por conectarse, quisiéramos compartirles buenas noticias. La Universidad Autónoma de Occidente acaba de recibir la acreditación institucional por 8 años. La recibimos ayer. Si entran a nuestras plataformas, al sitio web, a nuestras redes sociales, van a encontrarse con esta noticia que nos tiene muy contentos después del proceso de acreditación. Pues recibir esta noticia es muy importante para nuestra institución, que pues además habla de los procesos de calidad que tenemos en los diferentes programas de pregrado, posgrado, por supuesto de extensión en la institución. Así que esa es una muy buena noticia con la que quisiéramos iniciar esta jornada y también contarles que estamos lanzando la nueva especialización en comunicación y periodismo con inteligencia artificial. Este programa de posgrado es el primer programa con esta denominación en Colombia. Somos la primera universidad en ofrecer un título de esta denominación en el campo de la comunicación y el periodismo en todo el país. Estamos haciendo también, contándole a toda nuestra comunidad, a todos nuestros colegas, esta muy buena noticia que nos pone pues en sintonía con las dinámicas y desafíos que tiene la comunicación y el periodismo en estos contextos de tecnologías emergentes. Si quieren saber sobre esa información, también más ratico les podemos dar muchos más detalles. Y bueno, contarles que estamos muy contentos también sobre lo que está pasando con nuestra maestría en comunicación digital. La maestría en comunicación digital es un programa relativamente reciente en la universidad que apenas acaba de tener su primera cohorte. Es un programa de formación virtual. Tiene una mirada no solamente en lo que denominamos como toda la digitalización y transformación de la comunicación, sino que se nutre a partir de diferentes experiencias de investigación, creación y de la fortaleza que tiene el abogado en su formación en comunicación estratégica y organizacional, en la formación en comunicación y periodismo y en la formación en transmedia, que son los tres ejes que le dan vida a nuestra maestría, que luego se complementa con otro tipo de formaciones que estamos incentivando en este programa, que tiene un plus muy interesante y es que los estudiantes de la maestría en comunicación digital trabajan sus proyectos de investigación desde la mirada de investigación-creación y están experimentando por diferentes ramas de la comunicación y el periodismo y compartiendo y encontrando nuevas formas de contar, soluciones de base digital, también estrategias nuevas para hacer comunicación en diferentes sectores, así que eso nos tiene muy contentos y en el marco de eso, pues hoy este espacio es justamente para contarles al respecto, compartir sobre lo que realizamos aquí en la universidad. Por eso quiero darle las gracias inicialmente a Víctor, pero también presentárselos. Víctor Tavares, quien está conectado ahí, ya lo pueden ver, es egresado de la primera cohorte de la maestría en comunicación digital. Es un profesional con sello WOW desde su formación de pregrado, su formación de posgrado en niveles de especialización y ahora de maestría. Y Víctor nos va a compartir hoy su charla Cómo hacer comunicación de gobierno en la era digital, que hace parte de su investigación de tesis de la maestría, de la cual egresó ahorita en mayo. A Víctor, pues muchísimas gracias. Víctor además es un reconocido periodista que ha transitado por diferentes medios de la región, pero también ha explorado ya otras facetas de la profesión de comunicación, haciendo comunicación institucional pública y justamente a partir de esa experiencia es que viene su trabajo de grado que tiene los hallazgos que nos va a compartir el día de hoy. Así que muchas gracias a todos por conectarse, por compartir con nosotros en este espacio y Víctor, bienvenido a, a este webinar.
Profe, gracias a usted y gracias a todas las personas que amablemente pues se han conectado a este espacio que ha habilitado la maestría en comunicación digital. Es un honor poder, digamos, compartir un poco de lo que encontramos en ese proceso académico en el desarrollo del proyecto de grado. Entonces, pues chévere poder, digamos, compartir con colegas un poco de eso que hemos venido desarrollando y también aplicando, digamos, en el campo laboral, porque, pues, como lo decía Camilo, pues tiene que ver un poco también con mi tema laboral. Hace 2 años y medio, pues, estoy vinculado con temas relacionados con la comunicación de gobierno. Entonces, pues nada, quiero, digamos, compartir un poco de todo eso que he ido desarrollando en estos meses. Entonces, allí ya están viendo la presentación, ¿cierto? Así es. Bueno, denme un momento que estoy solucionando un temita laboral y ya. Nos comparten por el chat que pronto revisa el volumen. Yo te escucho bien, no sé si los demás que están conectados se escuchan bien. Si escuchan bien, podrían escribirnos por el chat o enviar alguna reacción. Ahí está mejor. Mejor. Sí, perfecto. Vale, muchas gracias. Y Ya también le eso subí un habla de la poquito el conexión, micrófono. entonces gracias, Gustavo, muy amable. Gracias a todos los que están reaccionando. Bueno, entonces, pues el tema de la comunicación de gobierno, eh, digamos que en cuanto a literatura, no hay, digamos, no hay muchos textos alrededor. Ya les voy a compartir aquí. Eh, en el proceso de investigación alrededor de este tema, pues me encontré con algo curioso y lo conversábamos el día que expuse con el profe Camilo, y es que la comunicación política, mm, que es, digamos, la que mayor textos tiene en Internet y, digamos, académicos, mm, pues se diferencia mucho de lo que uno entiende como comunicación de gobierno, ¿sí? Esa comunicación política va más alineada a lo electoral, a ese momento específico, a una comunicación, digamos, mucho más ligada a los sentimientos, a lo que la gente necesita escuchar en ese momento. Más, digamos, enfocada en una plaza pública, en un evento de campaña, y esa comunicación de gobierno, que es lo que finalmente terminamos abordando, pues va más allá, va, digamos, enfocada un poco más a legitimar la institucionalidad, a legitimar ese gobierno y a legitimar, digamos, la ejecución gubernamental. Entonces, pues es importante, digamos, tener en cuenta estas diferencias cuando hablamos de comunicación de gobierno y cuando hablamos de comunicación política. Se puede entender de alguna manera la comunicación política como algo más amplio, donde allí se encuentra, por un lado, esa comunicación electoral, esa comunicación de campaña, y aparte esa comunicación de gobierno, que es lo que buscamos en este espacio. Dicho eso, pues entonces es importante señalar que no hay comunicación de gobierno si no hay gestión. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que finalmente si uno puede, digamos, de alguna manera comunicar muchas cosas sobre un gobierno, señalar qué se está haciendo, señalar o poner, digamos, a la gente a soñar, pero finalmente, si no hay algo que mostrar, si no hay gestión, pues es muy difícil que esa confianza y que esa ciudadanía pueda legitimar a ese gobierno. Entonces, pues allí digamos que también es un punto clave que hay que tener en cuenta cuando se va a comunicar desde el gobierno. Esa comunicación tiene que ir ligada con la gestión del gobierno. Esto no puede ir, digamos, separado, o no se puede comunicar con base en ilusiones o con base, digamos, en cosas que no se pueden mostrar, porque finalmente, pues la gente se va a dar cuenta de eso y va a ser mucho peor. Hoy día las personas tienen acceso a las redes sociales, digamos que
muy grande, hay un acceso muy amplio a redes sociales. Y de alguna manera cualquiera puede entrar a desmentir lo que diga un gobierno sobre su gestión. Antes se comunicaba, digamos, de una forma o de una manera muy lineal, digamos, a través de contenidos como boletines, se convocaban a los medios de comunicación o se aparecía en televisión, y digamos que ese mensaje llegaba de alguna manera sin intermediarios, pero hoy, digamos, ese escenario es completamente distinto. Hoy una decisión de los gobiernos puede ser interpretada por un periodista, por un creador de contenido, por cualquier ciudadano a través de las redes sociales, o incluso también a través de la inteligencia artificial. Y todos estos elementos pues terminan produciendo información, todas las personas pueden opinar y todos compiten por la atención. Eso significa pues que hoy los gobiernos han dejado de controlar esa conversación y hacen parte de ella, de una conversación mucho más amplia donde todos pueden participar. Lo que le señalaba del boletín al algoritmo, es decir, hemos pasado ya de boletines, ruedas de prensa, de atender un medio de comunicación específico, digamos, para lo que se entiende como comunicación tradicional, y hemos pasado a unos elementos clave que hoy tiene la comunicación. eh, y pues tiene que ver con la inteligencia artificial, las redes sociales, los datos y este tema de la desinformación, que es un riesgo y es digamos, una amenaza latente a la que se enfrentan los gobiernos diariamente porque mm, pues todo gobierno tiene detractores y esos detractores pueden hacer uso de la comunicación también como ellos lo consideren y hacer pues uso también de la desinformación, crear campañas falsas y ante ello pues el reto de la comunicación de gobierno pues es combatir con datos, con gestión y con información que sea pues digamos de alguna manera legítima para la ciudadanía. Es muy importante que los gobiernos pues tengan en cuenta el tema de generar confianza, ¿sí? Que hoy es muy importante. Eh, y allí, digamos, el rol del comunicador juega también un papel muy importante. Hace algunos años, pues era visto, digamos, como una persona que redactaba comunicados, organizaba ruedas de prensa, manejaba, digamos, las redes sociales, pero hoy, pues ese comunicador tiene un reto mucho más importante y es anticiparse a los riesgos, interpretar las conversaciones en redes sociales, advertir las posibles crisis y finalmente, pues generar, digamos, esa confianza con la ciudadanía a través de la información que se está brindando como administración o como gobierno. El tema de la inteligencia artificial, digamos que es muy importante tenerlo en cuenta porque hoy la inteligencia artificial puede publicar primero que cualquier otra persona, puede generar una imagen mucho más fácil eh, o más rápida, digamos, que un diseñador, puede generar un video mucho más rápido que un editor. Entonces, el reto hoy ya no está en quién publica primero, sino que desde la comunicación, digamos, de gobierno, cómo hacerlo correctamente. Y allí también, entonces, pues, generar confianza, ¿sí? Y por eso, pues señalo que la confianza vale más que la velocidad. El gobierno o la comunicación de gobierno, pues debe primero analizar, revisar esos datos, hacer un monitoreo, revisar las tendencias, entender la conversación digital, perdón, de lo que se está hablando en redes sociales antes de publicar. Y allí para poner un ejemplo, hoy, digamos, las redes sociales nos permiten anticiparnos a las crisis y entender digamos, estar en esas conversaciones digitales nos permiten anticiparnos a crisis. Por poner un ejemplo, la maratón de Cali se cumplió en mayo. Ese día, mientras los atletas africanos, que eran, digamos, la sensación por ser quienes venían del extranjero y porque corren muy rápido, tal, iban corriendo, se cayó uno de los atletas. eh, Justo al lado había un hueco, eso quedó grabado en una transmisión en vivo y la conversación digital empezó a girar alrededor de ese tema.
Eso ocurrió el domingo a las 10 de la mañana y la conversación empezó a fluir alrededor de ese tema. ¿Sí? Cada vez fue escalando más y se convirtió en una crisis a la que se le respondió 25 horas después, o 27, más o menos 27 horas después, ya cuando las narrativas habían sido impuestas, digamos, por otros detractores, cuando ya todo el mundo había opinado sobre el tema, cuando ya incluso el éxito de la maratón había quedado diezmado por esa caída, por ese hueco, la autoridad decidió salir a hablar. ¿Qué pasa? Una conversación digital permitió detectar que allí se iba a generar una crisis, pero no se atendió a tiempo, ¿sí? Entonces, también es pues hacer uso de todas esas herramientas que nos permiten las redes sociales, los datos, y saber aprovecharlas y saber entenderlas y poder reaccionar a tiempo con base en lo que me está mostrando los datos, en lo que me está mostrando ese monitoreo digital, que hoy es un monitoreo mucho más actualizado y en tiempo real me está mostrando de qué está hablando la gente en redes sociales. Digamos que, pues eso, a grosso modo, de alguna forma, lo que, digamos, encontramos durante el proceso académico con el profesor y con los compañeros de la maestría en comunicación digital. Hablábamos un poco también de las estrategias de comunicación de gobierno que están ya adaptadas a la era digital. Y lo que les señalaba era que, pues antes, una estrategia consistía en decidir qué decir, cuándo decirlo, a través de qué medio, digamos, comunicarlo, pero hoy implica que los ciudadanos pues reciben información desde redes sociales, los medios digitales, creadores de contenido, WhatsApp, inteligencia artificial, las cadenas. Bueno, entonces, digamos que hoy día diseñar una estrategia pues significa responder qué necesita saber la ciudadanía, dónde está ocurriendo esa conversación, cómo voy a adaptar los mensajes a las diferentes audiencias, porque pues mi audiencia de Instagram no va a ser la misma de TikTok o mi audiencia de X, ¿sí? Y de alguna manera tampoco puedo dejar de lado esa comunicación tradicional. Entonces, ¿cómo adaptar los contenidos o lo que estoy comunicando desde el gobierno a todas esas audiencias que tengo? El tema de fortalecer la confianza ciudadana, pues a través de una comunicación efectiva, es muy importante. Y más para las instituciones públicas. Aquí la comunicación debe ser clara, debe ser transparente, debe ser oportuna, coherente y tiene que ser empática con los ciudadanos. Por ejemplo, en una emergencia o en una situación coyuntural, lo que esperan los ciudadanos es que pues la institucionalidad, el gobierno sea el que comunique de una forma acertada, de una forma correcta y precisa frente a ese tipo de situaciones que eviten una generación de pánico, que entreguen la información correcta, porque finalmente, pues la gente confía es en que si viene de la alcaldía, si viene de la gobernación, si viene de la presidencia, pues esa es la información oficial. Entonces, digamos que allí es muy importante en ese tipo de situaciones que la información que se está comunicando sea precisa y sea verificada por las autoridades. El reto allí es muy importante porque finalmente cuando la gente necesita confirmar, verificar algo, pues va a las autoridades y en este caso, pues el gobierno termina siendo la autoridad y el rol del comunicador entonces es que pues la información que sea publicada, que sea compartida, es la correcta. El tema de gestionar la reputación institucional en unos entornos digitales depende también de lo que comunica la institución o el gobierno, pero también de lo que publican los medios, lo que están comentando los ciudadanos y lo que está circulando en redes sociales. Exige entonces el monitoreo del que mencionábamos, el análisis de la conversación, la capacidad de respuesta y el manejo de crisis. Hoy los gobiernos, digamos, en general, pues no gozan
de 100% de legitimidad porque hay detractores, porque hay personas que no son simpatizantes de X o Y gobierno, y entonces a partir de eso pues empiezan a generar también narrativas en contra de esos gobiernos. Allí entonces el reto como comunicador de gobierno es gestionar esa reputación institucional en esos entornos digitales a partir de todas estas herramientas que nos ofrecen, por ejemplo, las redes sociales, el análisis de datos, la inteligencia artificial. Y es muy importante que desde la comunicación de gobierno pues se creen unos espacios de diálogo y de participación entre los gobiernos y la ciudadanía, que se permita escuchar a las personas, que pregunten, que opinen, porque el reto, digamos, desde este lado de la comunicación pues es convertir una conversación, escuchando incluso antes de responder, explicando esas decisiones, construyendo unos canales de participación importantes con las comunidades. Porque la idea hoy día, más que emitir un comunicado o decirle a la gente, vea, esas son las medidas, pues es también explicar un poco por qué yo como gobierno estoy tomando esta decisión, por qué esto a usted le va a impactar positivamente o por qué incluso lo puede afectar negativamente, ¿sí? Entonces es también, digamos, explicarle a las personas eso y poder construir con ellas consensos. Sí, la presentación está en el primer slide. Importante también identificar los retos y las oportunidades de esa comunicación digital para la comunicación, para las instituciones. Lo que hablábamos de la desinformación, de la inteligencia artificial, las noticias falsas, la polarización, son retos. Y además está pues el tema de la sobrecarga de información. La gente hoy está saturada de noticias, saturada de versiones. Entonces, pues las oportunidades son llegar directamente, digamos, a la ciudadanía, escuchar esas conversaciones en tiempo real, medir los resultados y optimizar incluso los procesos con inteligencia artificial. Es una herramienta muy importante, digamos, para la comunicación de gobierno, pero el objetivo sigue siendo el mismo, que es generar esa confianza con la ciudadanía. Pues la comunicación de gobierno no consiste únicamente, digamos, en informar lo que está haciendo la institución, consiste en construir esas relaciones de confianza con la ciudadanía. Y aunque hoy las plataformas, digamos, han cambiado, pues el reto sigue siendo comunicar con claridad, escuchar, digamos, de alguna manera con empatía a la gente y actuar con responsabilidad cuando se deba comunicar desde el gobierno. Pues digamos que ese es el principal reto, generar esa confianza ciudadana. Muchos gobiernos la han perdido e incluso anuncian obras y las personas no les creen porque ya esa confianza está rota por narrativas impuestas o por situaciones adversas que han tenido esos gobiernos en materia política. Entonces, pues el reto allí es poder tener esa confianza ciudadana para que ese mensaje que se está comunicando pues sea bien recibido. Camilo. Muchas gracias, Víctor. Hay ya una persona que quiere hacer una pregunta, pero quienes estén interesados e interesadas en conversar, pueden ahí decirme y podemos colocarlas por el chat o también eh, Listo. pueden Diego. llevarme allí la manito y con mucho gusto les damos paso. Diego, adelante. Listo. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Diego, ¿qué tal? Gracias, saludándolos desde la bella ciudad de Pasto, mucho gusto. Bueno, la pregunta es la siguiente, pues con base en lo que usted hablaba, Víctor, quisiera saber cómo se podría, o sea, si en algún momento dentro de la comunicación que está, digamos, mandándose desde una entidad, en este caso alcaldía, gobernación, ¿cómo se puede de alguna manera mejorar esa comunicación para que la gente tenga esa, digamos, de nuevo esa afinidad o que comiencen de nuevo a creer en una entidad o digamos en el gobernante que lo representa? Gracias. Claro, ahí está el tema, digamos, de la confianza por parte de la ciudadanía. Es un tema que no es fácil de construir.
Pero es importante entender de qué está hablando la gente y cómo está recibiendo esa comunicación y lo que se está enviando desde el gobierno. Entonces, pues hacer ese análisis de datos, entender esa conversación digital, cuáles son las molestias ciudadanas también, para que pues los gobernantes puedan tener unos insumos para que entiendan por qué no, por qué, digamos, de alguna manera están siendo rechazados en redes sociales por la ciudadanía, ¿sí? Entonces, es entender, digamos, ese contexto en el que se están moviendo y a partir de allí aplicar unos contenidos cercanos, unos contenidos humanos, unos contenidos que estén alineados a lo que la gente necesita eh, y también, pues, alineados a una gestión real, que era lo que hablábamos al principio, porque sin gestión no hay comunicación. Entonces yo puedo hablar maravillas de un gobierno, puedo hablar excelente de un gobierno que está arreglando vías, pero si eso la gente no lo está viendo en la calle y si además esa no es la prioridad o las necesidades que la gente está expresando, pues apague y vámonos, ¿sí? Entonces es también como comunicadores revisar qué se está hablando en las redes sociales sobre ese gobierno, cuáles son esas necesidades que expone la gente, esas molestias, y a partir de allí, pues encontrar soluciones consensuadas con el gobernante. Gracias, Diego, por la pregunta. A propósito de la conversación y mientras alguien quisiera de pronto compartir algo adicional o dejarnos una pregunta, lo pueden hacer por el chat o nos envíen aquí, pueden levantar la mano y con mucho gusto les damos paso. Yo quisiera hacerte una pregunta, pero también indicarles que por el chat les estamos compartiendo un enlace con el que hacemos seguimiento a los eventos y también en el que si ustedes están interesados en cursar la maestría en comunicación digital, allí tenemos algunos beneficios por inscripción. Luisa nos está dejando por ahí el chat con información. Si ustedes quieren conocer más detalles, con mucho gusto también, si nos comparten ahí los datos, los podemos contactar y entregarles más información. Me parecía muy interesante que ahorita contabas, ponías como ejemplo el tema de la maratón con lo que pasó mediáticamente con el asunto de los atletas kenianos, ¿no? El atleta keniano y el hueco. Y sí fue bastante como curioso cómo se masificó en redes sociales una versión que si uno se detenía a mirar el video inicial, pues sabía que no era así, porque pues estábamos sobredimensionados nada más viendo el video detalladamente y nos contabas pues acerca de cómo a partir de lo que has encontrado podrías indicar que hubo una demora en la reacción por parte de, en este caso, del equipo de comunicaciones para detener todo lo que, toda la nueva, podríamos decir, la nueva narrativa que se está a través de esta información inexacta. ¿Cómo puedes evaluar esto que ocurrió allí y cuál sería una recomendación para el manejo en un contexto tan complejo como este, donde las redes sociales o los contenidos que circulan en redes sociales van a una velocidad muy alta versus la capacidad que tienen los comunicadores de gobierno para reaccionar a posibles crisis como la que pusiste como ejemplo? Mira, hoy pues las herramientas puntuales con las que se trabaja allí en la alcaldía, digamos, permiten identificar cuando una conversación va a ser tendencia. Entonces, una conversación que empieza entre 5 o 6, el videíto que publicó una cuenta, porque además el análisis se hizo luego y fue bastante curioso, el mismo video publicado por varias cuentas que terminaron siendo bots. Entonces, también es curioso. Pero entonces, el mismo videíto publicado una, dos, tres copies similares ya permitían identificar desde temprano, desde el mediodía del mismo domingo, permitían identificar que el tema iba a ser polémico, además, porque, pues a ver, o sea, comunicacionalmente también ya empezó a viralizarse a través de WhatsApp pues uno sabe cuando la vaina también se va a masificar. Todo el mundo empezó a hablar del tema, todo el mundo compartía el video y la reacción no llegaba. Y la respuesta institucional por el resto del domingo fue el silencio y nadie decía nada.
Y el lunes entonces, ya cuando todo el mundo y todos los medios pedían explicaciones, pues a las 10 de la mañana se salió a explicar, e incluso salió el deportista que resultó lesionado por la caída. De ¿Y qué digo? hecho, perdón, te interrumpo, de hecho, si mal no estoy, es justamente los medios de comunicación los que sacan en entrevista al director de la maratón, Claro. quien empieza a aclarar. Recuerdo mucho haberlo visto justamente en 90 minutos que nuestro noticiero de nuestra universidad, pues puede que lo haya hecho otro medio primero, ¿no? Pero yo al menos lo vi en 90 minutos, como tratando de aclarar, o sea, ya habían pasado mucho tiempo hasta que el equipo de comunicaciones, o digamos, la institucionalidad reaccionara, pero mientras vas explicando con este ejemplo tan interesante, allí, ¿cómo funciona? Porque no entendemos la ruptura, si es comunicaciones los que se demoran o, o las instancias superiores, mientras vas ahí contando Claro, entonces, digamos, el silencio permanecía y los medios pues pidiendo una respuesta, y la respuesta llegó a las 10 de la mañana del lunes, ya casi más de 24 horas después del suceso, ¿sí? Cuando pudo ser mucho más fácil un comunicado, y el deportista que salió el lunes a aclarar lo había podido hacer también el mismo domingo junto al director de la carrera, pero prefirieron guardar silencio o se demoraron buscando la respuesta acertada, y se les agrandó el enano, por así decirlo, coloquialmente. Y ya había una crisis allí, y ya el tema, digamos, incluso había tocado medios internacionales, generando una pues mala reputación tanto para la carrera como para la ciudad, porque finalmente pues también es la administración la que lleva el bulto ahí, ¿verdad? Esa ruptura, ¿cuál habrá sido? eh, de parte y parte del equipo de comunicaciones, que tal vez creyó que el tema no iba a escalar, no sé, y de parte de los funcionarios que tenían, digamos, los argumentos válidos para salir a aclarar rápidamente, pero también guardaron silencio, pues mientras, digamos, entendían un poco, de alguna manera de pronto estaban aturdidos también como con tantas voces hablándole ahí, como buscando una respuesta, pero tenían la respuesta. El deportista salió a aclarar, y salió a aclarar el director de la carrera. 25 horas después, pudo ser mucho antes, pero bueno, esa fue una crisis, digamos, que sirve como ejemplo, donde el análisis de datos y las tendencias permitieron alertar temprano sobre una crisis que se pudo evitar. Vamos con Patricia García. Patricia. Si quieres, vaya a hacer una pregunta. O si la quieres escribir. Bueno, los demás también, bienvenidos a la conversación. Si quieren dejar alguna pregunta por el chat o hacer una intervención también por el micrófono, con mucho gusto. No sé si Patricia, ¿quieres decir algo o se te activó? Ahora como que sí. Ahora Sí, ahora sí. sí. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto saludarlos, saludarlas. Es muy interesante esta charla que ¿verdad? Nos invita a reflexionar sobre lo que está pasando realmente con la comunicación de gobierno. Sobre todo, pues lo voy a enfocar en nuestra ciudad. Es lo siguiente: es muy posible que un alcalde o una alcaldía se rodee de un grupo de expertos en redes sociales y en medios digitales, pero también creo que hay un llamado a que estos expertos no solo sean influencers, sino que sean personas que conozcan de comunicación y puedan asesorar a ese líder, porque muchas veces sucede que las redes son eficaces, son muy rápidas, se responde de una manera inmediata, pero la persona detrás de esas redes, que es el líder, es la persona que encabeza, ejemplo, un alcalde, muchas veces no tiene el suficiente asesoramiento para dar sus opiniones o sus informaciones ante la opinión pública.
Entonces sucede, ahí hay un tema reputacional muy fuerte. Es lo que está sucediendo con el alcalde de Cali en este momento. Él tiene un equipo interesante de comunicaciones, expertos en redes sociales, porque es lo que de lo que estamos hablando ahorita y de los medios digitales que de alguna manera están reemplazando a los medios tradicionales. Y el señor sale a dar declaraciones. La pregunta mía es y la inquietud, ¿quién hay detrás de él? Cuando él habla, cuando él dice, cuando él ofrece que la ciudadanía, no solamente los influencers, la ciudadanía común y corriente en redes sociales le responde. ¿Qué pasa ahí con el tema reputacional y con la responsabilidad de estas personas que están a cargo de la comunicación digital de gobierno? Patricia, de acuerdo con lo que señalas, creo que es muy importante tener en cuenta el punto que tocabas, y es que eh, puede rodearse de influenciadores, puede rodearse de personas que tengan conocimiento en redes sociales, pero hoy día, si uno como dirigente, como digamos, gobernante, pues está priorizando el tema de visualizaciones o de likes o de reproducciones, pues apague y vámonos, porque finalmente eh, cualquier video hoy se puede hacer viral. ¿Sí? Con mucha información o con poca información, cualquier contenido en redes sociales se puede hacer viral. El algoritmo de TikTok hoy es muy ambiguo y viraliza cualquier tipo de contenido. Entonces, digamos que el manejo de las redes sociales y de los contenidos digitales pues va mucho más allá de hacerse viral. Es necesario que ese equipo que tiene al frente de la comunicación digital pues entienda qué están pidiendo sus audiencias, que escuchen esa conversación digital, que analicen esos datos que están dejando las diferentes plataformas digitales, los diferentes, digamos, las diferentes redes sociales. Eh, y es muy importante que esa comunicación digital que está, digamos, generando, pues vaya también alineada con la gestión, que permita mostrar esa gestión, porque pues yo puedo hacer un video viral, pero si ese video no tiene contenido de fondo, pues ¿qué estoy comunicando finalmente, cierto? Eso por un lado. Y también es muy importante lo hablaba, digamos, un poco al principio, y es que antes, pues, la comunicación iba enfocada, digamos, a lo tradicional, el boletín, digamos, la rueda de prensa, tal. Hoy es un poco más, digamos, a lo digital, pero tampoco se puede dejar de lado esa comunicación tradicional, que es otro error que cometen muchos gobiernos y que hoy priorizan esa comunicación digital y se olvidan que a los medios tradicionales también hay que comunicarles. Ha pasado y sigue pasando. Se olvidan de la radio, se olvidan de la televisión, y allí hay audiencias a las que hay que seguir impactando y llegando. Entonces, no puede ser que la comunicación digital hoy opaque esa comunicación tradicional que sigue siendo muy importante para los gobiernos. Y por supuesto, pues el equipo de comunicaciones que tiene al frente X o Y mandatario, pues está, digamos, en la responsabilidad de revisar esa reputación, cómo puede ser mejorada. Sin embargo, pues hay narrativas que se imponen, hay narrativas que terminan calando en la gente mucho más que otras. Y por eso, pues, en redes sociales ese impacto positivo que puede llegar a tener el mandatario pues se ve diezmado por esas narrativas que imponen sus detractores, que puede ser el caso que tú mencionas. Listo, muchas Nilsson, gracias. Sí, claro bueno que sí. señora, Muchas con gracias, gusto. Patricia. Vamos a darle paso también a la pregunta de Nilsson. Nilsson, qué bueno que esté Nilsson por acá, colega conocido. Hola, hola Víctor, ¿cómo estás? Gracias a la universidad también por este espacio que siempre tenemos algo que aprender a pesar de la experiencia que podamos tener. Primero, para complementar lo que decía Víctor ahorita, antes de mi pregunta, y es el tema de una experiencia que tuve cuando fui llamado por el secretario de Cultura de Cali, Ronald Mayorga, a coordinar las comunicaciones del petróleo. Cuando yo llego, un equipo digital grande, con grandes profesionales, pero olvidados netamente de la comunicación tradicional.
y ahí me tocaba decirle a Ronald, venga, espera un momentico, ya hizo lo de redes, venga, que necesitamos hacer un video horizontal para mandarle a los medios, para poder hacer un kit de prensa, mandarle imágenes de apoyo, mandar el boletín, porque yo le decía, mientras a nosotros nos pueden ver 1.000, 2.000 personas, 3.000, 5.000 personas en una red social, si yo logro que una nota salga en un medio masivo, pues eso se multiplica por miles. Y entonces uno de los ejemplos que hay que tomar cuando yo llegué allá. La pregunta, Víctor, porque yo siempre he dicho que yo soy un periodista jurásico y soy periodista tradicional, y he venido aprendiendo desde ese momento en que llegué con Ronald Mayorga y con Diana Hernández, que era la jefe de comunicaciones de la Secretaría de Cultura en ese tiempo, experta en redes sociales, comencé a aprender mucho de redes sociales, porque yo la verdad estaba en pañales y sigo aprendiendo de redes sociales. Y es en la era de las comunicaciones, hay muchas noticias falsas. Y la pregunta es, ¿a todas esas noticias falsas hay que responder desde la institucionalidad o depende del impacto que estén generando y el análisis que se haga? Los silencios también comunican, ¿no? Muchas veces, pues toca analizar realmente ese impacto, toca con base en los datos, con base, digamos, en esa conversación digital, hasta qué punto es necesario que yo salga a desmentir esa información o por el contrario, mi respuesta puede terminar, digamos, masificando esa información falsa que puede estar circulando, porque muchas veces no es información falsa, sino mal contada, tergiversada, con una narrativa política. Entonces también hay que analizar si vale la pena salir a responder eso o es un desgaste innecesario que me puedo ahorrar y un esfuerzo que puedo priorizar en imponer o en, digamos, en mostrar mi narrativa desde otro punto de vista. Pero digamos que la información falsa, pues hay que manejar caso por caso, digamos, puntualmente, porque no siempre vale la pena desgastarse con cualquier cuenta que salga a decir X o Y cosa. Si era ahí, Víctor, retomando la pregunta de Nilsson, me parece buenísima. También como porque yo creo que cualquier noticia falsa, aunque no me gusta mucho esa categoría de noticia falsa porque per se las noticias son verificadas, digamos que Ujú. desinformación puede desencadenar una crisis, pero no sé si en el marco también de todo el proceso investigativo pareciera es que no tenemos, al menos, pues haciendo un mea culpa y demás, como si fuéramos equipo de comunicación de gobierno, protocolos para responder a determinadas crisis o a determinados acontecimientos. O sea, como que si veo una noticia o un contenido que tiene unos tintes que son inexactos, cómo responder rápidamente cuando efectivamente veo que el asunto está cogiendo mucha fuerza antes de que se vuelva pues esta bola de nieve. Pareciera que en el marco de lo que llamamos estrategia no hay realmente una estrategia. ¿Cómo lo viste allí cuando estuviste haciendo esta investigación? De acuerdo, realmente no, digamos que ese tema de la desinformación o de las noticias falsas se deja como para el día a día, pero no hay muchas, digamos, entidades que puedan como tener claro cuál es su protocolo de atención a ese tipo de situaciones. Por la experiencia que conocí en la alcaldía, en la alcaldía de Cali se estaba implementando. Sin embargo, es complejo porque el análisis de información, digamos, verificar muchos datos rápidamente puede llegar a ser complejo porque no todas las entidades tienen los datos a la mano para poder constatar. Pero digamos que se estaba implementando, es muy importante y creo que es valioso lo que señala Camilo como de, pues digamos, experiencias a partir de ahora que podamos implementar dentro de todo ese componente de estrategia digital en los gobiernos, pues tener claro como ese protocolo para atender casos de desinformación. Eh, pero en lo puntual
sí se me hizo muy complejo, me tocó atender varios de estos casos de desinformación y digamos que algunos, pues obviamente uno sabe que son falsos, entonces es fácil, digamos, salir a desmentirlo. Por ejemplo, una cuenta con algo más de 200.000 seguidores, era grande, publicó una imagen de un supuesto vehículo de la alcaldía de Cali participando en una caravana del entonces candidato Abelardo de la Espriella. Y la imagen mostraba un vehículo de la alcaldía, pues un vehículo blanco, y se alcanzaba a verlo un supuesto logo de la alcaldía de Cali y un tipo pues ondeando una bandera en medio de una caravana que era supuestamente del entonces candidato. Es fácil verificar por varios temas. La imagen, pues a simples rasgos, mostraba que era inteligencia artificial, la placa se veía pues adulterada, el logo de la alcaldía también se veía, digamos, eh, pues no era el correcto, ¿sí? Y pues ese tipo de vehículos no los tiene la alcaldía en su parque automotor. Fácil, sencillo, salir a desmentir eso. Falso, pum, se puso digamos, la etiqueta y salimos. Pero hay otras cosas que implican, por ejemplo, consultar datos que muchas veces los funcionarios se demoran días en conseguir. Por ejemplo, que el costo de un predio que se vendió hace 20 años y que se vendió a menos de lo que, bueno, es mucho más complejo. Entonces, esos protocolos, pues sí es muy importante tenerlos en cuenta porque cada vez la desinformación, pues golpea mucho más a las instituciones y cada minuto que pasa cuando un caso de estos se va masificando, pues puede ser mucho más complejo y puede dañar esa reputación para la entidad de gobierno. Muchas gracias. Todavía tenemos espacio, unos minuticos para otras preguntas, por si alguien quiere animarse a dejárnoslas por allí por el chat o abrir el micrófono. Estamos ahí todavía con unos minuticos para hacerlo, por si alguien quiere compartirlos. Estamos acá para escucharlos. Mientras tanto, mientras se animan, voy a compartirles rápidamente información sobre nuestra maestría en comunicación digital, que es de hecho esta investigación que nos está contando Víctor hace parte de nuestro programa académico. Les estaba contando al inicio de nuestra charla que tenemos dos noticias muy importantes desde la UABA, que acabamos de recibir nuestra acreditación en alta calidad por 8 años. La recibimos ayer y estamos contándole a toda nuestra comunidad pues que acabamos de ser reacreditados y que esto es muy importante y habla de nuestros procesos de calidad y que estamos lanzando la especialización en comunicación y periodismo con inteligencia artificial, que es la primera con ese título en Colombia. Pero además contarles que nuestra maestría en comunicación digital es relativamente nueva, digamos, es un programa que apenas ha tenido su primera cohorte. Víctor hace parte de esos primeros egresados de esta maestría que tiene un foco en los estudios relacionados con comunicación, pero también en la co-creación, las narrativas digitales, todo lo que está pasando en transformación cultural y transformación digital en diferentes organizaciones, que es un programa completamente virtual, es decir, los estudiantes lo pueden cursar desde cualquier parte del mundo. Además que la formación sea mediada por charlas como esta, a través de nuestra aplicación Webex, y también por el campus digital, donde hay una serie de despliegues académicos donde se pueden encontrar recursos complementarios a la formación. Y la formación virtual en la UAO tiene unas características de flexibilidad, y es que permite que los estudiantes pues, se conecten a los encuentros sincrónicos, pero en el caso de que por situaciones personales o laborales no alcanzan a conectarse a las charlas, pueden luego ver las grabaciones y ponerse al día con su formación. Usualmente es una maestría que tiene encuentros los miércoles o los jueves, usualmente de 7 a 9 de la noche. Y les muestro el plan de estudios, que es una maestría que tiene unos componentes en fundamentación, que son estudios de la comunicación, comunicación digital estratégica. Tenemos una mirada muy fuerte en el tema de análisis y visualización de datos, cómo usted puede comprender grandes bases de datos y entenderlas para realizar historias, pero también para informes de comunicación. Tenemos un gran componente en estrategia, no solamente en la comunicación digital, sino en el pensamiento estratégico. Una mirada también muy importante en la forma de cómo hacer indicadores de gestión y comunicación. Y tenemos lo que llamamos trabajos de grado en las diferentes maestrías. En nuestro caso son trabajos de grado de investigación-creación,
en la que incentivamos a que los estudiantes no necesariamente hagan unas tesis de grado, digamos, tradicionales, como usualmente se tiene en el imaginario, sino que tienen que ver con investigación, creación o co-creación que pueden derivar en estrategias de comunicación o productos comunicativos. Nuestros tres focos de electivas están en la comunicación y el periodismo digital, en la comunicación estratégica y en la comunicación transmediática. Entonces, los estudiantes de nuestra maestría pueden cruzar diferentes selectivas para, para mirar de pronto conocimientos y herramientas de diferentes áreas, pero también si quisieran solamente enfocarse en una de las líneas que tenemos, pues también tienen esa oportunidad. Y ahora más con nuestra nueva especialización en comunicación y periodismo con inteligencia artificial, que se homologa casi que todas las selectivas se homologan con la especialización y la maestría, es decir, que un estudiante podría cursar la especialización y luego la maestría y tener ambos títulos de nuestra ¿vale? Quería ahí como compartirles también esa información. Si ustedes quieren conocer más sobre eso u otros programas, les voy a dejar en el chat mi correo y ahí podemos comunicarnos sin ningún problema. Y no sé, ¿alguien más quisiera compartirnos o dejarnos alguna pregunta o abrir su micrófono y participar de esa conversación tan interesante que hemos tenido en esta tarde? Vamos a ver si alguien se anima. Si no, Víctor, te pediría que vamos a ir cerrando haciendo una conclusión acerca de cómo fue este proceso de investigación para ti. Cómo seducirte ahorita por todo el tema de la investigación en comunicación de gobierno, que de pronto antes no era tu foco y qué te permitió este proceso académico. Pues lo que señalaba, digamos, profe, al inicio y lo que conversamos en ese momento en el que expuse era, digamos que, pues descubrí que hay mucho más allá de la comunicación política digamos, académicamente se puede trabajar mucho el tema de la comunicación de gobierno. eh, Hay herramientas que se pueden fortalecer para trabajar desde la comunicación de gobierno. Ahora con el tema digital, creo que es muy valioso el tema de diseñar estrategias para una comunicación gubernamental. Eh, digamos que en ese proceso de investigación, pues descubrí tantas diferencias porque pues uno dice, ah, no, comunicación política y es todo eso y ya, y entonces pensamos en lo mismo, pero pues con el proceso fui descubriendo, con el profesor Carlos fuimos descubriendo pues que hay muchas diferencias y hay mucho campo por explorar. Y digamos que cada vez, digamos, me gusta mucho más ese tema de poder comunicar desde lo público, más allá de comunicar o de mostrar la imagen de un funcionario, de un político que está en gobierno en ese momento, es poder comunicarle a la gente la gestión pública y todo lo que se está haciendo desde los gobiernos. Entonces, pues digamos que esa fue también mi motivación para irme por ese campo al momento de iniciar el proceso el proyecto de grado. Entonces, pues sería, digamos, eso. Muy bien. Víctor, pues muchísimas gracias. Nos has compartido. Bueno, Alejandra quiere hacer una pregunta. Alejandra, adelante. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas Buenas Bueno, noches. tardes, todavía no son noches, creo. sí, ya casi. Bueno, pues primero muchas gracias por este espacio. Ha sido bastante agradable poder escuchar a Víctor. Yo soy Alejandra Ordóñez, trabajo para una organización también en el sector público, una institución de educación superior y principalmente bueno, a mí me interesa mucho este tema también porque estudié comunicación política, entonces, pues, y hace parte como de mi quehacer y de mi trabajo día a día. Pero sí quisiera como de pronto desde la visión de Víctor, algo particularmente que creo que sucede mucho, obviamente en el sector público, es que a veces en los comunicados, en la forma en la que las instituciones o las alcaldías, las gobernaciones, la presidencia, etcétera, contestan a a la ciudadanía, creo que lo hacen desde un lenguaje muy técnico, desde el Estado como tal o desde las políticas públicas, cómo bajar eso a formatos que sean un poco más breves, sin que pierdan su sustancia, sin que obviamente se excluyan sectores
de diferentes sectores de la sociedad. Como les decía al inicio, desde una institución de educación superior es algo, por ejemplo, en lo que trabajamos mucho, porque nuestra población está muy concentrada, digamos, en los estratos 1, 2 y 3. Entonces, quisiera como tu visión como de este tema, cómo a veces bajamos un poquito ese lenguaje tan técnico desde la política pública, desde la gobernanza, algo que realmente sea de fácil entendimiento, asumiendo la situación, la viralidad, etcétera, pero cómo sería la forma más estratégica de aterrizarlo para que termine siendo una comunicación más incluyente y obviamente pues estratégica. Sí, Alejandra, eso pasa mucho y pasa en todos los niveles. Y créeme que hay temas muy densos que tienen que comunicarse, digamos, de una forma más natural y que todos y que pueda ser entendida por los diferentes ciudadanos. El reto ahí es del comunicador y digamos, de los equipos de comunicación es poder traducir lo técnico a un lenguaje más cotidiano, entender las diferentes audiencias, entender cómo le estoy hablando a mis diferentes audiencias digitales, cómo le estoy hablando a la gente que me consume en Facebook, es, digamos, leer de alguna manera esos datos, también esos datos que me pueden arrojar las redes sociales sobre cuál es la edad de mi público que me está consumiendo en Facebook, que consume mi contenido en Instagram y de qué forma les estoy hablando. Ese es un reto bastante importante que, por ejemplo, pues para citar la experiencia que tengo en la alcaldía lo manejamos y es antes de publicar nos preguntamos, ¿esto lo entendería un niño o un joven de 15 años y lo entendería un señor, una señora de 60 años? Porque es que muchas veces creemos que como hablamos nosotros y como nosotros tenemos, digamos, un acceso privilegiado a cierta información, pues todos los ciudadanos van a entender lo que yo estoy comunicando. Y en eso tienes mucha razón. La gente o algunos comunicadores se olvidan que no todas las personas pues están en el mismo nivel académico o nos estamos dirigiendo a un público similar a nosotros. Entonces hay que tener muy en cuenta eso que señalas y el reto entonces está, digamos, a través, pues teniendo en cuenta lo digital, pues a través de todas estas herramientas que me ofrecen redes sociales, que me ofrece el análisis de datos, pues entender a qué público me estoy dirigiendo y cuál es la forma más acertada de comunicarle a ese público. Muchas gracias, Alejandra. Perfecto, de acuerdo también contigo y el reto realmente es para nosotros que estamos como llevando la batuta de esa comunicación. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Dale, Alejandra. Bueno, Andrea Ajá, tiene dice, aquí un tema muy importante y era lo que señalábamos ahora de ser virales, ¿sí? O sea, yo puedo como comunicador de gobierno decirle al alcalde, al gobernador, al presidente que haga el bailecito que está en tendencia y seguramente se va a ir viral y va a recibir reconocimientos y le van a decir que es súper chévere, tal, pero ¿qué estoy comunicando? ¿Sí? De fondo, ¿qué hay? Entonces, es analizar bien esas tendencias y de qué forma, con un contenido que tenga fondo, que tenga carne, por así decirlo, puedo sumarme a esas tendencias sin caer en la ridiculización del funcionario o de la entidad, porque pues tampoco podemos dejar de lado que somos una institucionalidad, que somos un gobierno y la gente también nos ve como pues una autoridad de alguna forma, ¿cierto? Y eso hace parte también de la legitimidad y de la confianza ciudadana que yo estoy generando hacia afuera. Si yo pues hago de las redes sociales de la entidad una recocha y un circo, pues seguramente nadie va a creer cuando yo publique algo serio. Entonces es analizar cada una de esas tendencias en redes sociales y de qué forma me puedo sumar sin caer, perdónenme la expresión, en la payasada. sí, porque además luego el daño reputacional lo ocasiona la misma oficina de Claro. comunicaciones y si bien pueden ser contenidos refrescantes en algún momento, donde una coyuntura tal vez sea más plana en términos informativos,
Yo creo que desde la audiencia es más fácil que se le quede en la memoria o en la mente la imagen chistosa de alguien para burlarse de ese funcionario que luego la información, digamos, profunda, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias a todos y a todas por sus comentarios y preguntas tan interesantes y pertinentes. No sé si alguien quiera hacer una adicional. Y en el caso de que no, vamos a ir concluyendo esta jornada, pues, absolutamente interesante para todos. Muy bien, gracias, Andrea. Bueno, Víctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, compartirnos acerca de los hallazgos que hubo en esta investigación que desarrollaste en la maestría en comunicación digital. Y, pues muy interesante además que nos presentas, incluso ahí escuchándote veo nuevos perfiles profesionales. Todo está, si bien los community managers, pues, digamos, desempeñan esa labor de social listening, veo yo que eso que se hacía antes también en diferentes oficinas de comunicación de la gente que está haciendo monitoreo de medios, pareciera que ahorita tuviera otro alcance y otra dimensión que seguramente va a abrir oportunidades a otro nivel de los De profesionales. acuerdo. Yo pensaba también en esas nuevas posibilidades que hay de trabajo, ¿no? Paola Holguín nos deja por acá un comentario que la sobreexposición de algunos mandatarios en redes creo que es un grave problema. Así es, como también como personalizar mucho las cuentas institucionales y públicas y dejar Sí. solamente con un nombre y apellido también puede ser bastante grave. Sí, eso también es, digamos, un reto que tienen los comunicadores de gobierno y es diferenciar la comunicación de gobierno del contenido que se debe generar o que genera el mandatario de turno a través de sus cuentas personales. Personales. Finalmente, en la mayoría de los casos, la cuenta personal va a terminar teniendo mayor alcance que la institucional, pero pues sí el contenido debe ser diferencial y la comunicación de gobierno pues no debe ir solo orientada o solo enfocada en la imagen del funcionario, que era lo que yo señalaba ahora. La comunicación de gobierno va mucho más allá de quién esté al frente de la entidad en ese momento. Bien. No, pues Víctor, muchas gracias por participar de este evento y a todos ustedes muchas gracias por conectarse, por estar tan activos y activas pues con la discusión. Esperamos prontamente contarles sobre más de este tipo de charlas acerca de lo que estamos hallando en nuestra maestría en comunicación digital y en los diferentes programas de la facultad y recordarles que pues que estamos con estas noticias, que aún estamos en proceso de inscripción por si alguien está interesado o interesada en vincularse con nuestros posgrados, sea el de comunicación estratégica, comunicación con inteligencia artificial o nuestra maestría. Y aquí les dejamos, pues nuestros contactos están en el chat. Aquí también está el contacto de Luisa Tovar, por si alguien quiere contactar a Luisa para que les brinde información. Y bueno, esperamos pronto volvernos a ver en diferentes espacios como este durante lo que queda del semestre. Muchas gracias a todos y a todas. Víctor, muchas gracias. Profe, gracias a usted, también a las personas que amablemente se conectaron y con los que charlamos un rato. Muchas gracias y pues también por aquí a la orden en lo que se pueda servir siempre. Así es. Les deseamos una feliz noche a todos y a todas. Gracias por conectarse.